El suegro de mi novio me gritó por comer media rebanada de pan y ahora toda la familia dice que tiene demencia, pero descubrí que mi suegra lo había manipulado para que me odiara. Soy Kathleen, tengo 27 años y mi vida se convirtió en una pesadilla por media rebanada de pan. Mi novio Timothy de 29 años y yo hemos estado juntos por 3 años. A principios de este año tuvo un colapso financiero masivo cuando perdió su trabajo en una startup que resultó ser un fraude. Quedó en la ruina de la noche a la mañana. Sus padres Ronald y Margaret le ofrecieron mudarse a su casa principal porque ellos se habían mudado a una casa de retiro en las montañas a 3 horas de distancia. La casa principal tiene 4 habitaciones y está en un buen vecindario. Ronald y Margaret solo venían una vez al mes a revisar que todo estuviera bien. Timothy se mudó ahí y después me pidió que me mudara con él. Al principio dudé porque vivir en la casa de tu suegro se siente raro, pero mi apartamento era horrible, así que acepté. El acuerdo era que ellos pagarían hipoteca, impuestos y servicios mientras nosotros comprábamos nuestra comida y manteníamos la casa limpia. Margaret comenzó a hacer comentarios cada vez que hablábamos por teléfono, cosas como espero que estés ayudando a Timothy con la limpieza o comentarios sobre lo difícil que era mantener 2 propiedades. Nunca lo decía directamente grosero, pero el mensaje era claro, estábamos viviendo bajo su generosidad. Entonces llegó la noche que cambió todo. Ronald y Margaret habían venido a visitar porque necesitaban recoger algunas cosas. El hermano de Timothy, Stephen, y su novia Susan también estaban de visita y se quedaron a dormir. Todos cenamos juntos, vimos una película y nos fuimos a dormir alrededor de las 11. Yo no podía dormir, así que alrededor de las 2 de la mañana bajé a la cocina. Abrí el refrigerador, saqué una rebanada de pan que yo había comprado, la partí a la mitad y me comí solo esa mitad, literalmente la mitad de una rebanada de pan. Estaba ahí masticando tranquilamente cuando escuché pasos pesados bajando las escaleras. Asumí que era Timothy, pero no era él, era Ronald. Apareció en la entrada de la cocina con una expresión furiosa que nunca había visto antes. Antes de que pudiera decir algo, le explotó completamente. Empezó a gritarme: te estás comiendo toda nuestra comida, no es solo el pan, Kathleen, es la lasaña, es todo lo demás. ¿Te crees que puedes venir aquí y comer lo que quieras como si fuera tu casa? Me quedé congelada con la media rebanada todavía en mi mano sin poder procesar lo que pasaba. Ronald nunca me había hablado así, siempre había sido educado. Intenté explicar que el pan era mío, pero él no me dejó hablar, siguió gritando: alguien tiene que decirte la verdad porque mi estúpido hijo claramente no lo hará, estás aquí viviendo gratis comiendo nuestra comida sin aportar nada. Las lágrimas empezaron a brotar instantáneamente y cuando Ronald vio que lloraba, en lugar de calmarse se enojó más, me dijo que dejara de hacerme la víctima, que las lágrimas no iban a funcionar. Dejé caer el pan y corrí hacia las escaleras completamente devastada. Podía escuchar a Ronald gritando detrás de mí: vuelve aquí, necesitas escuchar la verdad, Kathleen. Subí las escaleras, llegué a la habitación, cerré con seguro y me tiré en la cama sollozando. Timothy se despertó asustado y cuando le conté lo que su padre había hecho se quedó en shock. Intentó salir para confrontarlo, pero le supliqué que no lo hiciera. Después de un rato escuchamos voces, aparentemente Stephen y Susan se habían despertado con el alboroto. Tocaron nuestra puerta y entraron luciendo preocupados. Susan se sentó conmigo y me abrazó mientras Stephen hablaba con Timothy. Ronald les había dicho que me había encontrado comiendo toda la comida y que tuvo que ponerme en mi lugar. Margaret también se había despertado y estaba abajo tratando de calmar a Ronald. Pasé el resto de la noche llorando, sintiéndome absolutamente terrible. A la mañana siguiente bajé con los ojos hinchados. Margaret estaba en la cocina y cuando me vio me dio un abrazo incómodo diciendo que sentía mucho lo que había pasado. Dijo que Ronald nunca había actuado así, que estaba preocupada de que algo estuviera mal con él. Mencionó que últimamente había notado cambios en su comportamiento, como olvidar cosas o repetir historias. Dijo que haría una cita con su médico. Ronald se había encerrado en la habitación de invitados y se negaba a salir, lo cual según Margaret era muy inusual. Todos desayunamos en silencio incómodo. Margaret anunció que había cancelado sus planes y se quedaría hasta llevar a Ronald al médico, que no se sentía cómoda dejándolo solo. El resto del día fue tenso, yo me quedé en la habitación la mayor parte del tiempo. Timothy estuvo callado y cuando intentó comer me dijo que no podía, que cada vez que veía comida pensaba en mí llorando. Stephen y Susan se fueron esa tarde porque el ambiente era demasiado incómodo. Esa noche le pregunté a Timothy si debería mudarme, pero él me dijo firmemente que de ninguna manera iba a dejar que esto arruinara nuestra relación. ¿Debería simplemente irme para que todos puedan respirar? Actualización 1. Han pasado 5 días desde el incidente y las cosas han empeorado. Margaret consiguió una cita urgente con el médico de Ronald y después lo derivaron a un neurólogo. Resulta que el médico notó señales preocupantes y sugirió que podría ser demencia temprana. Margaret estaba devastada, llegó llorando diciendo que no podía creer que su esposo pudiera estar perdiendo la mente. Timothy y Stephen también estaban destrozados. Lo que me hace sentir peor es que Margaret y los médicos creen que el estrés podría haber acelerado los síntomas. Margaret mencionó varias veces que Ronald había estado preocupado por las finanzas y por nosotros viviendo en la casa sin contribuir lo suficiente. Cuando dijo esto me miró de una manera que insinuaba que yo era parte del estrés. Me sentí absolutamente terrible, como si hubiera contribuido al deterioro mental de mi suegro. Timothy todavía no puede comer normalmente, ha perdido peso y se ve demacrado. Cada vez que intenta comer me mira con ojos tristes y dice que sigue viendo la escena en su cabeza. Intenté cocinarle pero apenas toca la comida. Estoy preocupada por él pero no sé cómo ayudarlo cuando yo misma me siento destrozada. Ronald después de aquel día salió y actuó como si nada hubiera pasado. Cuando me vio me saludó normalmente como si no me hubiera gritado. Fue tan desconcertante. Margaret dice que este comportamiento es típico de personas con demencia, pero para mí es aterrador. He empezado a notar cosas que antes ignoraba. Hace unos días escuché a Margaret hablando por teléfono diciendo si Kathleen es dulce, pero no sé si realmente está ayudando a Timothy y a veces siento que solo está aquí por la casa gratis.
Cuando escuché eso me di cuenta de que Margaret había estado envenenando la percepción que otros tenían de mí, probablemente incluyendo a Ronald. Empecé a preguntarme si los comentarios de Ronald realmente habían salido de la nada. Decidí hablar con Timothy y cuando le conté lo que había escuchado se puso serio. Me dijo que su madre siempre había sido controladora y que tenía opiniones fuertes sobre las parejas de él y Stephen. Me contó que cuando Stephen empezó a salir con Susan, Margaret también había hecho comentarios negativos al principio. Timothy admitió que debería haber confrontado a su madre, pero estaba tan enfocado en sus problemas financieros que no le prestó atención. Hace 2 días encontré una libreta que reconocí como de Margaret en el estudio. Sé que no debería haberla abierto, pero la curiosidad me ganó. Estaba llena de notas sobre gastos, pero también había páginas donde Margaret había escrito sus pensamientos sobre Timothy y sobre mí. En una página con fecha de hace 3 meses había escrito: Timothy está con esa chica Kathleen que claramente solo está con él por conveniencia. Ahora que no tiene dinero debería estar trabajando más duro. Había más entradas similares, cada una más crítica. Margaret escribió sobre cómo yo no limpiaba lo suficiente, cómo comía demasiado de su comida, cómo no contribuía económicamente. Todo era falso o exagerado, pero Margaret había construido esta narrativa de que yo era un problema. Lo que me impactó más fue una entrada de hace 2 semanas donde escribió: necesito hablar con Ronald sobre la situación de Kathleen. Él es demasiado educado para decir algo, pero sé que también está preocupado. Cuando leí eso todo encajó. Margaret había estado llenándole la cabeza a Ronald con quejas sobre mí durante meses, preparando el terreno para que me viera como un problema. Tomé fotos de las páginas relevantes porque necesitaría pruebas. Esa noche le mostré las fotos a Timothy y su reacción fue de incredulidad. Leyó cada entrada 2 veces, luego se sentó con la cabeza entre las manos. Me dijo que siempre supo que su madre podía ser crítica, pero nunca pensó que sería capaz de algo tan manipulador. Hablamos durante horas. Timothy quería confrontar a Margaret inmediatamente, pero le pedí que esperáramos hasta después de las pruebas del neurólogo. Acordamos que una vez que tuviéramos los resultados confrontaríamos a Margaret y tomaríamos decisiones sobre nuestro futuro. Los resultados están programados para la próxima semana. Parte de mí espera que Ronald realmente tenga algún problema cognitivo, porque al menos eso significaría que su explosión no fue su culpa. Pero otra parte teme que Margaret use eso como excusa para hacerse la víctima mientras continúa pintándome como el problema. Stephen llamó ayer y Timothy le contó sobre la libreta. Stephen no estaba tan sorprendido. Dijo que Susan siempre había sentido que Margaret no la quería y que esto confirmaba sus sospechas. ¿Debería confrontar a Margaret ahora o esperar a los resultados médicos? ¿Es posible que Margaret haya contribuido al deterioro mental de Ronald? Actualización 2. Los resultados del neurólogo llegaron hace 3 días y fueron tanto un alivio como un shock. Resulta que Ronald no tiene demencia ni deterioro cognitivo serio. El neurólogo dijo que mostró señales de estrés y ansiedad, pero que su función cognitiva era completamente normal para su edad. Cuando Margaret escuchó esto, su reacción fue extraña. En lugar de sentirse aliviada, parecía casi decepcionada. Vi cómo su expresión cambió de preocupación a frustración cuando el doctor dijo que Ronald estaba bien mentalmente. Margaret inmediatamente empezó a cuestionar al médico diciendo que eso no podía ser correcto, que debían hacer más pruebas. El neurólogo fue firme explicando que habían hecho todas las pruebas necesarias y que Ronald simplemente no mostraba signos de demencia. Sugirió terapia para manejar el estrés, pero que neurológicamente estaba saludable. Margaret salió molesta y durante el camino a casa estuvo murmurando sobre cómo los médicos no siempre detectan todo. Esa noche Timothy y yo tuvimos una conversación larga. Ahora que Ronald no tenía demencia significaba que su explosión había sido completamente consciente y deliberada. No había excusa médica, lo cual hacía todo peor. Decidimos confrontar tanto a Ronald como a Margaret. Stephen y Susan regresaron ese día porque querían estar para los resultados y cuando les contamos sobre nuestro plan, Stephen dijo que nos apoyaría. La confrontación sucedió al día siguiente. Convocamos una reunión familiar y Margaret inmediatamente supo que algo pasaba. Timothy comenzó explicando que habíamos encontrado su libreta y que queríamos hablar sobre lo que había escrito. Margaret se puso a la defensiva diciendo que era privada y no teníamos derecho. Le expliqué que la había encontrado por accidente, pero que dado todo necesitaba entender por qué Ronald me había tratado así. Timothy empezó a leer entradas en voz alta y ver la cara de Ronald cambiar fue revelador. Parecía genuinamente sorprendido. Especialmente cuando Timothy leyó partes donde Margaret afirmaba que ambos estaban preocupados cuando Ronald nunca había expresado esas preocupaciones. Ronald se volteó hacia Margaret y le preguntó directamente si le había estado diciendo todas estas cosas sobre mí durante meses. Margaret trató de minimizarlo diciendo que solo expresaba preocupaciones legítimas. Stephen intervino señalando que las entradas no eran preocupaciones sino ataques personales y que Margaret había estado manipulando a Ronald. Le preguntó a su padre si realmente tenía todos esos problemas conmigo o si eran ideas que Margaret plantó. Ronald se quedó callado mirando. Entre todos finalmente admitió que Margaret había estado quejándose de mí durante meses y que esas quejas habían influido en cómo me veía. Dijo que la noche del pan había estado estresado por asuntos financieros y cuando bajó y me vio comiendo, todas las quejas de Margaret sobre mí comiendo su comida explotaron en su mente. Margaret intentó defenderse diciendo que todo lo que escribió era verdad, que yo no contribuía lo suficiente. Fue entonces cuando saqué mis registros financieros que había preparado. Mostré todos los recibos de compras de comida demostrando que Timothy y yo comprábamos nuestra comida regularmente. También mostré que había pagado por servicios adicionales como internet más rápido que todos usaban, incluyendo Margaret. Timothy habló sobre cómo había pagado reparaciones menores y mantenía el jardín sin pedir un centavo. La evidencia era irrefutable y Margaret no pudo negar los hechos, pero en lugar de disculparse se puso más a la defensiva. Empezó a decir que no se trataba solo del dinero sino de principios, que esta era su casa y tenían derecho a decidir quién vivía en ella.
Dijo que desde el principio no había estado cómoda con que Timothy y yo viviéramos juntos sin estar casados y que había estado esperando que nos separáramos. Esa fue la primera vez que Margaret admitió abiertamente que nunca me había querido en la vida de Timothy. Ronald lucía devastado mientras escuchaba a su esposa admitir todo esto. Le preguntó por qué nunca le había dicho directamente cómo se sentía en lugar de manipularlo. Margaret no tuvo buena respuesta, solo insistía en que había estado protegiendo a su familia. Stephen entonces dijo algo que claramente había estado guardando. Le dijo a su madre que tenía un patrón de comportamiento controlador y manipulador que había afectado todas sus relaciones familiares. Mencionó cómo había tratado a Susan al principio y como siempre hacía comentarios críticos sobre las parejas de ambos hermanos. Dijo que ya era suficiente y que si Margaret no podía aceptar y respetar a las personas que ellos amaban, tendría que aceptar tener menos contacto con sus hijos. Margaret se echó a llorar, pero eran lágrimas de rabia más que de tristeza. Gritó que éramos unos ingratos, que había sacrificado toda su vida por esta familia y que así le pagábamos. Salió dando un portazo y la escuchamos subir las escaleras. Ronald se quedó sentado luciendo como si hubiera envejecido 10 años. Se disculpó conmigo directamente por primera vez. Dijo que no había excusa para cómo me había tratado y que se daba cuenta de que había dejado que Margaret manipulara sus percepciones. Le pregunté si genuinamente tenía un problema conmigo viviendo en la casa o si todo había sido influencia de Margaret. Me dijo que honestamente no le molestaba que estuviéramos ahí, que le gustaba saber que alguien cuidaba la casa y que la verdadera razón por la que Margaret estaba tan molesta era porque ella nunca había querido mudarse a la casa de retiro. Explicó que la mudanza había sido idea de él porque quería un estilo de vida más tranquilo, pero Margaret había accedido de mala gana. Margaret se había arrepentido casi inmediatamente, pero no quería admitirlo, así que había empezado a resentir a Timothy y a mí por estar en lo que ella todavía consideraba su casa. Esta revelación cambió mi entendimiento de toda la situación. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde la confrontación y las cosas han cambiado drásticamente. Después de aquella reunión familiar, Margaret se encerró en la habitación de invitados por 3 días negándose a hablar con nadie. Ronald intentó hablar con ella varias veces, pero ella solo gritaba a través de la puerta que todos la habían traicionado. Finalmente salió, pero el ambiente era tan tenso que era insoportable. Margaret me evitaba completamente y cuando teníamos que estar en la misma habitación, actuaba como si yo fuera invisible. Lo que fue realmente revelador fue ver cómo Ronald cambió después de la confrontación. Empezó a notar cosas sobre el comportamiento de Margaret que antes había ignorado o justificado. Me contó que durante años Margaret había hecho comentarios similares sobre otras personas en sus vidas, amigos, familia, incluso vecinos, y que él siempre había asumido que ella solo estaba siendo protectora o cuidadosa. Pero ahora se daba cuenta de que era un patrón de comportamiento manipulador donde Margaret trataba de controlar con quién se relacionaban. Una noche Ronald me pidió hablar a solas, cosa que nunca había pasado antes. Nos sentamos en la sala y me dijo que había estado reflexionando mucho sobre su matrimonio. Me confesó que Margaret siempre había sido controladora, pero que él había justificado ese comportamiento diciéndose a sí mismo que ella solo quería lo mejor para la familia. Me dijo que se sentía avergonzado de haber permitido que Margaret lo manipulara para tratarme tan horriblemente y que estaba considerando seriamente si quería continuar en ese matrimonio. Eso me sorprendió completamente porque nunca pensé que llegaría a ese punto. Le dije que apreciaba su honestidad y su disculpa, pero que las decisiones sobre su matrimonio eran entre él y Margaret. Ronald asintió, pero luego añadió algo que me impactó. Dijo que después de 40 años de matrimonio finalmente se estaba dando cuenta de que no conocía realmente a la mujer con la que se había casado. Timothy y yo, mientras tanto, habíamos estado buscando apartamentos activamente. Aunque Ronald nos había dicho que podíamos quedarnos el tiempo que quisiéramos, ambos sentíamos que era momento de irnos. La dinámica en la casa era demasiado tóxica y aunque las cosas con Ronald habían mejorado, la presencia constante de Margaret hacía todo incómodo. Encontramos un apartamento pequeño pero acogedor que podíamos pagar con nuestros ingresos. Timothy había conseguido un nuevo trabajo unas semanas antes, con un salario decente, y yo había recibido un aumento en mi trabajo. Decidimos mudarnos en 2 semanas. Cuando le dijimos a Ronald que nos íbamos, lucía triste, pero entendía completamente. Nos agradeció por haber cuidado la casa y nos dijo que las puertas siempre estarían abiertas para nosotros. Margaret, por otro lado, cuando se enteró de que nos íbamos, hizo un comentario sarcástico sobre finalmente voy a recuperar mi casa, que me hizo hervir la sangre, pero decidí no responder porque ya no valía la pena. Stephen y Susan también tomaron una decisión importante después de todo lo que pasó. Le dijeron a Margaret que hasta que no se disculpara genuinamente y buscara ayuda profesional para su comportamiento controlador, iban a limitar significativamente su contacto con ella. Esto devastó a Margaret porque Stephen era su hijo favorito, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Intentó manipularlos con lágrimas y promesas de cambiar, pero Stephen se mantuvo firme. Le dijo que había visto cómo había tratado a Susan al principio de su relación y cómo me había tratado a mí, y que no iba a exponer a sus futuros hijos a ese tipo de toxicidad. Margaret intentó entonces voltearse a Ronald para que él la defendiera, pero Ronald simplemente le dijo que los muchachos tenían razón y que ella necesitaba reconocer su problema. Esa fue quizás la primera vez en décadas que Ronald no se ponía automáticamente del lado de Margaret y ella no supo cómo manejar eso. Las 2 semanas antes de nuestra mudanza fueron extrañas. Margaret osciló entre ignorarnos completamente y hacer intentos torpes de ser amable, probablemente tratando de salvar las apariencias. Un día hizo mi comida favorita y cuando le agradecí incómodamente dijo que solo estaba siendo una buena anfitriona. Otro día la escuché llorando en su habitación y parte de mí sintió lástima por ella, pero luego recordé todo lo que había hecho y esa lástima se evaporó. Ronald pasaba cada vez más tiempo
fuera de la casa me dijo que había empezado a ir a terapia individual para procesar todo y que su terapeuta le había sugerido que también considerara terapia de pareja con Margaret, pero que Margaret se había negado rotundamente diciendo que ella no era la que necesitaba terapia. Finalmente llegó el día de la mudanza, empacamos todas nuestras cosas con ayuda de Stephen y algunos amigos, Ronald nos ayudó a cargar las cajas más pesadas y cuando terminamos me abrazó y me dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, que ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Margaret se quedó en su habitación durante toda la mudanza, no salió ni siquiera para despedirnos. Cuando estábamos a punto de irnos vi a Ronald subir las escaleras hacia donde estaba ella y escuché el comienzo de lo que sonaba como una discusión seria. Decidimos no quedarnos a escuchar y salimos de esa casa por última vez. Conduciendo hacia nuestro nuevo apartamento sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y algo parecido a la libertad. Timothy me tomó la mano y me dijo que lamentaba todo lo que había tenido que soportar, que debería haberme defendido más desde el principio. Le dije que lo importante era que finalmente lo había hecho y que ahora podíamos empezar de nuevo sin la sombra de Margaret sobre nosotros. Nuestro nuevo apartamento es pequeño comparado con la casa, pero es nuestro y eso lo hace perfecto. Por primera vez en meses pude respirar sin sentir que estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde que nos mudamos y las cosas han llegado a una conclusión que nunca imaginé. Hace unas semanas Ronald nos llamó para decirnos que había tomado una decisión importante, se estaba separando de Margaret. Dijo que después de meses de terapia se había dado cuenta de que no podía continuar en un matrimonio donde no había respeto ni honestidad. Margaret había seguido negándose a reconocer su comportamiento o buscar ayuda y Ronald finalmente había tenido suficiente. Nos contó que había consultado con un abogado y que estaban en proceso de dividir sus bienes. La casa principal, la que nosotros habíamos ocupado, iba a ser vendida y las ganancias divididas entre ellos. Ronald planeaba comprar un apartamento más pequeño para él solo, mientras que Margaret insistía en quedarse en la casa de retiro. Lo que fue realmente impactante fue enterarnos de cómo Margaret reaccionó a la separación. Según Ronald, ella inicialmente no lo tomó en serio, pensó que era otra amenaza vacía que él eventualmente olvidaría. Pero cuando los papeles de separación llegaron, Margaret aparentemente tuvo un colapso completo. Llamó a Stephen llorando histéricamente diciendo que Ronald la había abandonado después de 40 años por nuestra culpa. Stephen le dejó claro que esto no tenía nada que ver con nosotros sino con años de comportamiento manipulador que finalmente habían alcanzado sus consecuencias. Margaret entonces intentó llamarme directamente, cosa que no había hecho en meses. No contesté, pero dejó un mensaje de voz largo y errático donde alternaba entre culparme por destruir su familia y rogarme que hablara con Ronald para que reconsiderara. Borré el mensaje sin escucharlo completo. Stephen nos contó que Margaret había empezado a decirle a todos en su círculo social que Ronald la había dejado por una mujer más joven y que sus hijos la habían abandonado. Estaba pintándose como la víctima en cada narrativa, convenientemente omitiendo su propio papel en todo. Algunos amigos de la familia que no conocían la historia completa nos contactaron preguntando qué había pasado y cuando les explicamos la situación con evidencia, muchos admitieron que siempre habían notado tendencias controladoras en Margaret, pero nunca habían dicho nada. Ronald también nos contó que durante el proceso de separación había descubierto más cosas sobre el comportamiento de Margaret que no conocía. Aparentemente ella había estado manejando sus finanzas de manera muy controladora durante años y había tomado decisiones importantes sin consultarle. También descubrió que Margaret había estado diciendo cosas negativas sobre él a sus espaldas a amigos y familia, pintándolo como incompetente o descuidado. La venta de la casa principal se completó hace unas semanas y Ronald nos invitó a cenar en su nuevo apartamento para celebrar su nueva independencia. Fue extrañamente emotivo ver a Ronald tan relajado y feliz. Nos dijo que por primera vez en décadas se sentía como él mismo, que no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo o preocuparse por si Margaret se molestaría por algo. También nos agradeció porque dijo que aunque la situación con el pan había sido horrible, nos había llevado a exponer problemas que habían estado ocultos durante años. Stephen y Susan también estaban en la cena y fue lindo ver a la familia reunida sin la tensión constante que Margaret siempre traía. Hablamos sobre planes futuros. Ronald mencionó que estaba considerando viajar, algo que Margaret nunca había querido hacer, y que finalmente se sentía libre para explorar sus propios intereses. En cuanto a Margaret, nadie ha sabido mucho de ella. Ronald dice que se comunican solo a través de abogados ahora y que ella sigue negándose a aceptar cualquier responsabilidad por lo que pasó. Stephen intentó mantener contacto con ella al principio, pero después de varias conversaciones donde Margaret solo lo culpaba y lo manipulaba, decidió tomar distancia indefinidamente. Me dijo que tal vez en el futuro, cuando Margaret haya trabajado en sí misma, podrían reconstruir algún tipo de relación, pero que por ahora necesitaba proteger su propia paz mental. Susan nos confesó que se sentía aliviada de no tener que lidiar más con Margaret, que siempre había temido que cuando tuvieran hijos Margaret intentaría controlar cómo los criaban. Mirando hacia atrás hay tantas señales rojas que ignoré o justifiqué. Los comentarios pasivo-agresivos de Margaret, las formas en que siempre hacía que todo fuera sobre ella, la manera en que manipulaba situaciones para salirse con la suya. Debería haberlo visto antes, pero supongo que cuando estás en medio de la situación es difícil ver el panorama completo. Timothy y yo estamos mejor que nunca. Nuestra relación se fortaleció a través de todo esto y ahora tenemos límites claros sobre cómo manejamos a su familia. También nos hemos comprometido recientemente. Timothy me propuso matrimonio en nuestro pequeño apartamento sin fanfarria ni drama, solo nosotros dos, y fue perfecto. Cuando se lo contamos a Ronald estaba emocionado y nos dijo que haría todo lo posible por ser parte de nuestra boda y de nuestras vidas. Cuando Stephen le preguntó si invitaríamos a Margaret a la boda, Timothy y yo nos miramos y supimos la respuesta inmediatamente: no invitaríamos a alguien que había tratado activamente de destruir nuestra relación y que nunca había mostrado remordimiento genuino. Sé que esto puede sonar duro y que mucha gente dirá que es su madre y que deberíamos ser más compasivos, pero la compasión no significa permitir que alguien continúe lastimándote.
He aprendido mucho de esta experiencia sobre la importancia de establecer límites, sobre reconocer comportamiento tóxico incluso cuando viene de familia y sobre el valor de tener una pareja que finalmente te defiende cuando importa. También aprendí que no todas las historias familiares tienen finales felices perfectos. A veces la mejor resolución es simplemente alejarte de la toxicidad y construir tu propia familia de la manera que elijas. Ronald nos dijo algo profundo la otra noche durante la cena. Dijo que a veces las crisis más grandes nos llevan a las verdades más importantes y que aunque el incidente del pan fue horrible y doloroso, eventualmente los liberó a todos de una dinámica familiar poco saludable que había existido durante décadas. En cierto modo tiene razón, esa media rebanada de pan a las 2 de la mañana terminó siendo el catalizador que necesitábamos para exponer la verdad y hacer cambios necesarios. Para cualquiera que esté leyendo, estoy pasando por algo similar con suegros o familia política. Mi consejo es: confíen en sus instintos. Si algo se siente manipulador o injusto, probablemente lo es. Establezcan límites temprano y manténganse firmes incluso cuando sea incómodo. Asegúrense de que su pareja esté dispuesta a defenderlos y a poner límites con su propia familia, porque si no lo hacen, la relación eventualmente sufrirá. Y recuerden que alejarse de toxicidad familiar no los hace malos o ingratos, simplemente significa que están priorizando su salud mental y bienestar. En cuanto a mí, finalmente puedo decir que estoy en paz. Ya no me siento como una intrusa o como si tuviera que demostrar constantemente mi valor. Vivo en mi propio espacio con el hombre que amo, planeando nuestro futuro juntos sin la sombra de Margaret tratando de controlarnos, y honestamente no podría pedir más.